Hola, hola, bienvenido a la sesión número 3. Vamos a hablar ahora de las heridas en la relación. Y bueno, antes de meternos al tema de lleno, quiero recordarte la tarea de la sesión anterior. Sí, en la sesión anterior hablamos acerca de cómo la autoestima se ve proyectado en la relación que tenemos con los otros. Y entonces, yo te dejé de tarea hacer una lista de todo lo que te gustaría que hiciera tu pareja o todo lo que crees que debería de hacer tu pareja y que después ibas a evaluar de todas esas cosas, cuáles cosas tú hacías por ti, contigo, y cuáles no, ¿sí? Y ojo porque en algún curso surgió mucho una duda de que, pero es que yo quiero que me abrace y me bese más. Ok, bueno, más contacto físico, más atención, así el ojo es de cariño. Bueno, a lo mejor tú no te vas a besar igual, pero sí que te puedes cuidar, sí que puedes hacer algo por ejemplo, simplemente el hecho de untarte la cremita y hacerlo con un afecto lindo, particularmente demostrando afecto, ya es un contacto físico importante. Pero pues bueno, si tú evitas tener como esa conexión emocional contigo, pues se puede estar viendo evidencia en el otro. Entonces, no dejes pasar esta tarea, realízala, va a ser muy, muy revelador, estoy segura. Pues bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que bueno, ahora nos toca hablar de las heridas. Y te quiero comentar de inicio que muchas veces hay una confusión en el inicio de las heridas. Al menos a mí me toca escuchar muy a menudo en consulta que me dicen es que yo no era insegura hasta que pasó un tema con mensajitos con alguien más. ¿Sabes qué? Es que yo no, yo no era controlador, yo no traía nada de esos temas hasta que descubrí que me mentía. Y yo no, lo que tú quieras, ¿sí? Hoy te puedo decir con mucha certeza que la desconfianza, el dolor que provoca esa sensación de abandono, esa incertidumbre de hacia dónde va la relación, todos esos miedos, todos esos dolores que se experimentan dentro de una relación no iniciaron en la relación. Y yo sé que esto nos mueve mucho porque, pues, como que no inició en la relación, si yo ahí lo empecé a sentir. Te voy a explicar la historia de cómo empezó todas estas sensaciones antes de que empezara tu relación de pareja. Todos de pequeños pasamos por un periodo en el cual comenzamos a relacionarnos con el mundo, ¿sí? Inicia en el periodo de la gestación, donde asumimos que somos bienvenidos y que nos van a dar todo lo necesario, sin embargo, no siempre es así. La primera herida que experimenta el ser humano es la herida de rechazo. Esta puede ser desde que estamos en el vientre, porque las emociones, al final de cuentas, son sustancias bioquímicas que podemos detectar, ¿sí? Y que se queda grabado en nuestra memoria. Entonces, hay madres que por la situación que sea, ¿sí? Porque no quiero caer en los juicios, no pueden o amamantar a sus bebés o estar con ellos los primeros días y se puede hacer una interpretación de rechazo, ¿sí? O de abandono. Entonces, son emociones que se quedan como grabadas en nosotros porque en ese momento no teníamos la capacidad para racionalizarlo y darle una interpretación diferente. Para un niño, si su papá prefiere trabajar que quedarse en casa a jugar con él, puede percibirse como no ser suficiente, como abandono, como rechazo. Para un niño que es comparado, igualmente se puede percibir como una humillación, se puede percibir como rechazo, dependiendo, ¿sí? Cada uno de nosotros una misma experiencia la puede interpretar de forma distinta. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros éramos pequeños, entre los 0 y los 7 años, tuvimos ciertas experiencias que fueron dolorosas y que nuestro sistema las guardó a modo de prevención. Es decir, esta experiencia es tan dolorosa que no la quiero repetir, entonces guardo información para tratar de anticiparme y no volverla a experimentar.
Desgraciadamente, esas interpretaciones tendrían que ser resueltas a nivel emocional, sin embargo, no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sí? Y también los padres, por más interesados que estén en el bienestar de sus hijos, no siempre van a tener la capacidad de detectar en qué momento se están grabando todas estas heridas. Ahora, son interpretaciones, aunque en algunos casos suelen ser situaciones reales, como es que papá se fue, mamá los dejó, no había alimentos, hubo maltrato, hubo algún tipo de abuso. En muchos de los casos no son situaciones reales, sino que son de alguna manera situaciones simbólicas. Es decir, papá no se fue a trabajar, se fue a trabajar porque quiere darle lo mejor a su familia y aún así se graba la herida. No hay una diferencia como tal cuando hay un abandono real o simbólico. Para nuestra mente inconsciente es igual, lo graba como información porque de cierta manera le es útil para prevenir ese dolor en el futuro. ¿Qué es lo que sucede? Que se queda guardado en la memoria. Imagínate que es parecido a las alergias. Algunas personas tienen alergia al abandono, otras a la traición, otras personas a la humillación. Entonces, cada uno de nosotros, según la experiencia que le haya tocado vivir con sus padres, va a tener algunas heridas activas u otras. Desde la mirada de los expertos, todos tenemos las 5 heridas, que te voy a platicar un poquito más a conciencia en un momento. Todos tenemos esas 5 heridas, sin embargo, se activan o desactivan dependiendo de las experiencias que vamos viviendo. Entonces, imagínate que tú tienes guardada la herida de traición y está guardadita, ¿sí? Hay información que guardaste de forma inconsciente en la parte no vista de tu mente para si se ofrece más adelante. Y en el momento que hay una situación que se parece, aunque sea ligeramente, como una mentira, una traición de una pareja, esa herida se activa. ¿Sí? Entonces, no es que se creó en ese momento, simplemente que esa nueva experiencia de alguna manera funcionó como recordatorio, como un conector entre esa experiencia nueva y la anterior, ¿sí? Ahora, importante que lo platiquemos, porque ¿qué pasa? Porque es un cuestionamiento que surge muy común, muy frecuentemente. ¿Qué pasa con que, pues si yo vi que en mi familia se sufrió mucho porque papá le fue infiel a mamá y para mí fue algo súper doloroso? ¿Cómo va a ser posible que yo en este momento con esa información esté eligiendo personas que me traicionen? ¿O cómo puede ser que si a mí me dolió mucho la indiferencia de mamá, ¿sí? O sentirme no vista por mamá, porque en este momento voy a elegir relaciones que me recuerden esa experiencia si es sumamente dolorosa, ¿sí? Da igual, o entre hombres y mujeres. Si esto porque de repente se llega a hacer la malinterpretación de que la información negativa hacia los hombres, hacia las mujeres. Da igual, hombres y mujeres grabamos heridas. ¿Por qué? Porque ambos estamos en interacción constante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se graba esa experiencia y me sirve como un radar, ¿sí? En ese momento, cuando yo estaba pequeña, no tuve la capacidad emocional, no tenía la maduración para poder llevar como todo un proceso de resolución para ese conflicto que tuve. En ese momento yo no era capaz de resolverlo, simplemente lo guardo, ¿sí? Cuando se presenta una situación como recordatorio, es decir, ya de adulto, ahora tengo recursos que en aquel momento de niña no tenía y que ahora puedo utilizar a mi favor para resolver la herida. Sin embargo, en vez de verlo de esta manera, es decir, en vez de verlo como un recordatorio, como una oportunidad para sanar aquello que se creó antes, lo que decimos es, el otro me está fallando, el otro es un traicionero, el otro es el villano, el tirano y todo lo negativo, ¿no? Y entonces nos cerramos a la posibilidad de sanar esa experiencia emocional que tuvimos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me quedo centrado en que el otro es el culpable, pues simplemente pasa lo que dice el dicho, ¿verdad? No, mismo infierno, diferente diablo. Nosotros podemos decir, bueno, es que esta persona es infiel, yo ya no lo quiero en mi vida, que se vaya y termino la relación. Yo creo que con eso resuelvo todo, pero ¿qué sucede? Que vuelvo a tener la misma experiencia. En alguna ocasión me tocó trabajar con una chica que ella me decía, es que no puede ser. Yo tenía una relación en la cual era infiel y yo dije, nunca más lo voy a permitir. Entonces, bueno,
termino esa relación y me doy un tiempo y durante ese tiempo yo me recordaba de que no, esto no te va a volver a pasar. Pero bueno, esa fue una infidelidad con otra persona, pero después de mucho tiempo que le tocó como darse ella el espacio para, pues de alguna manera disminuir el miedo que le da volverse a relacionar, se relaciona con otra persona y tiene otra vez una infidelidad. Ahora no era física, ella se había planteado muy formalmente que eso no le iba a volver a pasar, pero le pasa una infidelidad financiera. Entonces, que eso se repite la misma situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el otro como tal el problema, ¿sí? El otro es el efecto, yo me tengo que ir a la causa. Y entonces yo le decía, ¿sabes una cosa? Hay que sanar la herida de traición. Mientras no sanemos la herida de traición, esto se va a repetir de diferentes formas. Entonces es como que es el mismo cuento de Caperucita con diferentes personajes y otra vez vamos a repasarlo con diferentes personajes, pero el mismo final. Entonces, la idea que le invitaba yo a ella a reflexionar era que mientras ella no cambiara la semilla que estaba en el interior, no iba a haber un resultado diferente. Entonces, trabajamos mucho en eso y la clave para esto, y quiero que tomen nota, es la resignificación, ¿sí? En el caso de ella, había vivido una situación con sus padres, entonces lo primero es entender que la situación que vivió en sus padres es de sus padres, es decir, no es propia y es disminuir los juicios, porque lo que ellos hicieron fue con las herramientas, el conocimiento, las experiencias que ellos tuvieron, cosa de la cual tú nunca vas a tener conciencia, tú nunca vas a saber qué fue lo que ellos vivieron. Entonces, disminuir los juicios nos permite tener una sensación más pacífica ante eso que se vivió. Y el resignificar también nos lleva a vivirlo de una manera distinta como se vivió en aquel entonces. En aquel entonces era una niña en la cual le escuchaba que mamá le decía que se vienen como que muchos terrores, dificultades por lo malo que fue papá. Sí, pero en este momento, ¿qué le dices tú a esa niña? Porque esa niña se quedó atrapada en el tiempo, ¿sí? Con la incertidumbre emocional de qué se iba a venir a raíz de esa situación, con la dificultad emocional de no saber qué sentir hacia papá y hacia mamá, y con todos esos como líos emocionales de no tener claridad de qué debe de ser. Y entonces, hoy en día tú puedes abrazar a esa niña, ir a ver su experiencia emocional y decirle, estamos bien. Y estamos bien porque aquí estoy yo, porque ahora yo tengo más experiencia, más sabiduría, más herramientas, más madurez y estoy aquí para acompañarte. Ya dejo de esperar que el otro me sea fiel, que el otro haga un cambio, que el otro me cuide emocionalmente, sino que me hago cargo yo. Yo te decía, cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, crecemos, ya no nos relacionamos desde niños necesitados, sino de adultos completos. Y entonces esto es lo que logra un cambio totalmente efectivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque muchas veces tenemos preguntas sobre, pero ¿por qué se repitió la historia? ¿Por qué conecto con este mismo tipo de personas? ¿Por qué el patrón? Las respuestas pueden ser infinitas. Tenemos muchísimas respuestas y explicaciones. Cada profesional también te podrá dar una versión diferente de esto, pero hay un solo camino para sanar y yo quiero que te enfoques en esto. La sanación significa hacerte cargo tú de que ya no te duele en el presente lo que pasó en el pasado. Resignificar, te decía, es la clave. Resignificar, ¿qué quiere decir? Yo le asigné un significado en un momento determinado de mi vida, ¿sí? Si es una herida de abandono, yo le di un significado al abandono, le di todo un contexto, toda una historia con las habilidades emocionales que tenía en aquel momento, ¿sí? De niños no tenemos una capacidad emocional lo suficientemente madura para poder racionalizar los eventos, pero hoy que somos adultos sí existe. Hoy tienes herramientas, tienes recursos y hoy no eres tan vulnerable como lo eras en aquel entonces. Un niño de los 0 a los 7 años depende de sus padres, de los adultos, para poder sobrevivir. Hoy en día tú eres un adulto perfectamente capaz de salir adelante y quiero que tomes toda esa fuerza para ir a cuidar al niño que se quedó estancado en el tiempo, ¿sí? Ese niño interior, que es tu mundo emocional, tu parte como más vulnerable y más íntima con la cual vas a establecer una nueva relación. Ahora, yo te decía, son 5 las heridas y quiero que platiquemos de cada una de ellas. En resumen, está el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Son 5 heridas, te digo,
en teoría todos los tenemos, pero se activan y desactivan, ¿sí? A mí me ha tocado de manera personal vivir y trabajar la herida de abandono y en otros momentos la injusticia y en otros momentos la traición. Entonces, está bien, es parte de conocerte y es parte de tener una relación de contención emocional contigo mismo. Ahora, ¿qué pasa con cada una de estas heridas? Porque cada una conlleva situaciones diferentes. En el caso, por ejemplo, de la herida de rechazo, ¿qué se experimenta? ¿Sí? Pues bueno, lo primero es una falta de conexión, ¿sí? Por el mismo miedo al rechazo se me dificulta conectarme con los demás, son personas que huyen ante los encuentros emocionales o la vulnerabilidad y tienden a ser muy complacientes para evitar justamente el rechazo. ¿Qué pasa con aquellas personas que experimentan la herida de abandono proyectada en la relación? Bueno, principalmente te vas a dar cuenta porque hay un apego ansioso, se les dificulta mucho estar solos, son muy dependientes y tienden a ser muy tolerantes en las relaciones con tal de no terminar la relación, justamente por el miedo al abandono. Después tenemos la humillación. En la humillación son personas que pasaron muy probablemente por temas de comparación, tienen una sensación de no ser suficientes y esto los lleva a, en las relaciones, poner a los demás como primer lugar. Les cuesta muchísimo darse un lugar de prioridad. También hay una sensación como de no ser suficiente que te lleva a elegir parejas que son críticas, que son personas que de alguna manera no muestran un valor hacia sus parejas. Algo importante es que tienen una sensación como un deseo de servir a los demás porque es una forma de compensar la herida de humillación. Después tenemos la traición. En la traición vas a ver a las personas que experimentan constantemente celos, inseguridad, desconfianza dentro de la relación. Son personas que necesitan tener constantemente hay una necesidad de control súper fuerte y pues bueno, son tan desconfiados que muchas veces tienden a parar, a detener las relaciones constantemente para confirmar si todo está bien. Son unos detectores de mentiras humanos que están muy bien entrenados para detectar cualquier incongruencia, cualquier falta de consistencia en la información. Después tenemos la injusticia. En la injusticia tú vas a ver que hay una exigencia brutal hacia la pareja, pero también hacia sí mismos. ¿Sí? Buscan como la perfección en todo y eso incluye su relación. Suelen ser inflexibles, les cuesta muchísimo la conexión emocional, mostrarse vulnerables es algo casi imposible. Y esto de alguna manera conlleva a estar distantes, percibirse como fríos dentro de la relación. Ahora ya te platiqué un poquito de estas 5 heridas. Yo te voy a dejar de tarea que descargues un test de heridas emocionales. Está en mi página directamente, lo puedes encontrar en www.psicólogalerodriguez.com. También te voy a dejar por aquí el link para que puedas descargarlo y que puedas hacer a conciencia ese test y descubres cuáles son las heridas que tienes que trabajar. Ahora brinquemos a la parte de la sanación. Aunque ya te lo mencioné, quiero recalcarlo un poquito. Ya sé que tengo la herida de abandono, de traición. ¿Qué sigue? Sanar. ¿Cómo sano? Bueno, lo primero es reconocer la herida y el test te va a ayudar con esta primera fase. Segunda fase, yo tengo que soltar los culpables. No es culpable de mi pareja, no es culpable mamá, no es culpable papá, no es culpable nadie, ¿sí? Porque o estoy buscando culpables o estoy buscando soluciones. Tengo esas dos opciones, entonces nos vamos a buscar soluciones. Después de soltar culpables, empezamos a resignificar, ¿sí? Para esto, el observar la herida y verla desde la compasión y desde el amor me permite tener un diálogo interno muchísimo más compasivo para conmigo misma. Si yo siento peligro ante las relaciones, yo hago como un muro de contención para mi niño interior. Entonces yo le digo, estamos bien, ¿sí? Yo estoy contigo. En aquel entonces eras una pequeñita que quizá no podía hacerse cargo y sintió miedo, pero hoy estás acompañada.
hoy cuentas conmigo, no estás sola y yo soy quien te va a sostener. Yo soy quien te va a acompañar en el proceso, confía. Entonces, tener un diálogo muchísimo más abierto, pues nos lleva a observar aquello que quedó inconcluso, aquello que necesité de mis cuidadores y dármelo hoy mismo. Imagínate que es relacionarme desde mi adulto hacia mi niño, ¿sí? ¿Para qué? Para acompañarlo a crecer como adulto. No significa que esto se trabaja una vez y ya queda. Habrá situaciones en la vida que me vuelva a activar las heridas, pero voy creando una caja de herramientas en las cuales yo ya sé y aprendo cómo conectar conmigo misma, cómo cuidarme, cómo protegerme en esos momentos de vulnerabilidad para poder fortalecerme y poder sanar rápidamente. Ahora, todo esto que te estoy diciendo lleva su tiempo, no seas tan impaciente, no seas así como que tan exigente contigo mismo, simplemente mira esta historia con amor, transfórmala desde la compasión y ve conectando contigo y vas a disfrutar después de los frutos, pero simplemente ahorita enfócate a cuidar con amor y eso va a ser una diferencia grandísima. Te dejo el link para que descargues el test y nos vemos en la siguiente sesión.